Buenas noches a todos. Ahí me volví a conectar por segunda vez. Voy a esperar un poco antes de la presentación que aparezca Natalia en el vivo. Avísame, Natalia, si me ves, mándame un mensajito. Mientras tanto, les voy contando que, bueno, bienvenidos todos al Grupo de Psicólogos de la UBA, una red de difusión, de transmisión ahí está Natalia, ahí Psicólogos de la UBA es una red de transmisión, de difusión y de atención psicológica fundada desde 2012. La dirijo yo, mi nombre es Luciana Mochulske. Bueno, y en esta red brindamos charlas en vivo, atención psicológica, con profesionales especialmente de la UBA, también profesionales de afuera, pero que bueno, venimos llevando esto hace varios años ya. Así que bueno, bienvenidos todos. Ahora sí, Natalia, bienvenida. Hola, ¿Cómo estás? hola, ¿cómo estás, Ahora Luciana? sí, estamos conectadas. Bueno, Sí, sí. mientras tanto, les quiero contar un poco del currículum de Natalia, porque en la sesión anterior, en el vivo que abrí, no estábamos todos, ella no estaba conectada, y les cuento que Natalia es psicóloga, egresada de la Universidad de Buenos Aires, es psicoanalista, ella hace más de 20 años que se dedica a la clínica con niños y adolescentes en su práctica privada, pero también tiene amplia experiencia en consultorios externos, hospitalarios y además es docente universitaria. Así que, bueno, hecha esta linda presentación, lo que no les dije en este vivo, lo dije en el anterior, es que hoy vamos a hablar, si bien la vez pasada hablamos de lo que son los niños tiranos, los niños cuando se tornan tiranos, me parece interesante engarzar esto con este vivo, que hoy es sobre la violencia adolescente, qué hay detrás de esta y cómo intervenir. O sea, cuando digo cómo intervenir, me refiero a cómo intervenir puede ser desde el lugar de padres, desde el lugar de la familia y también desde el lugar del terapeuta, ¿no? Porque hay muchos terapeutas que nos están viendo. Así que, bueno, Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro espacio. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Gracias, Luciana, por la presentación. Bueno, y acá estamos hablando de este tema tan complejo, ¿no? Y de tanta actualidad también, porque, Muy bueno, actual, muy actual. sí, yo quería, a ver, empezar un poco haciendo un recuento de las últimas noticias, sí, que aparecieron sobre todo en nuestro país respecto a violencia adolescente, sí. Y bueno, todos conocen seguramente el caso de San Cristóbal, ¿no? Que un chico fue armado al colegio y disparó contra sus compañeros, hubo un muerto y varios heridos. Después aparecieron en abril pintadas en varios colegios en simultáneo con la amenaza de mañana tiroteo. Esto generó todo un revuelo en los medios, en los colegios. Después ahora recientemente hubo una noticia en Tandil de un chico, de una pelea en el aula de un colegio y bueno, finalmente un chico golpeó a un docente. Bueno, a ver, la idea no es detenernos en estos casos puntuales, sino que esto nos iba a disparador para algunas preguntas, ¿sí? Que, bueno, una puede ser también, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Qué hay detrás de esta violencia tan expuesta? ¿Por qué la adolescencia es un terreno tan fértil para esto? Y bueno, esto que decías vos antes, ¿no? ¿Cuál es el lugar de intervenir desde los adultos y las instituciones, ¿sí? También los profesionales. ¿M? Totalmente, sí, y como vos decís, también desde las instituciones, eso como que quedó ahí, me parece Mm, como súper pertinente de ocuparse, ¿no? Porque las instituciones también tienen que responder en esos casos y realmente muchas veces no saben cómo. O sea, aparece exacto. como una cuestión como de cierta neutralidad, cierta negligencia o cierta ignorancia, hasta podríamos decir, de cómo intervenir como institución. Ujú. Sí. A ver, primero también depende de cómo pensemos el problema, es también la respuesta que vamos a dar, ¿no? Si esto lo pensamos como como falta de límites como adolescentes transgresores, por ahí la respuesta va a ser más control, ¿no? O lo que surgió por ahí desde el gobierno, bueno, poner con, no sé, detector de armas, detector de metales, revisar mochilas,
si la respuesta, si el problema lo pensamos como, bueno, esto es un problema de un adolescente transgresor y violento, bueno, la respuesta va a ser individual, pero yo creo que es muy complejo el tema como para dar respuestas tan simples y tan radicales, ¿no? Como Claro, que, anclarnos como para anclarnos en una sola cuestión, ¿no? Cuando en realidad hay como un atravesamiento múltiple que tiene que exacto. ver un poco con lo epocal, un poco con esto de la adolescencia en sí, ¿no? De esta etapa de la vida tan, ¿cómo decirlo? Tan importante, compleja. Mm, Bueno, un poco también con el contexto en el que está acá la singularidad del caso por caso, ¿no? En el que habita cada chico o chica, sí, cada adolescente. Bueno, hay un montón a- de cuestiones. hay muchas cuestiones por eso, Mucho, pero ya, vos hablabas esto de lo epocal, ¿no? sí, Eh, hoy la violencia se naturaliza, ¿sí? Con las redes sociales, no solo que amplifican la violencia, sino que son el escenario mismo donde se construye la violencia, ¿sí? sí. Vemos todo el tiempo cómo estos discursos tan polarizados, ¿no? Donde si estás de mi lado, te acepto y si no sos mi enemigo, ¿no? Los hates, ¿no? Que Los están tan, haters, sí, los sí, sí, haters, ¿sí? Que es sí. todo el tiempo, bueno, atacar al otro y atacar y destruir al otro, ¿no? Hay Sí, algo de sí. esto que nos atraviesa justamente en esta época, ¿no? Y los adolescentes, bueno, por supuesto que están, es una etapa de mayor vulnerabilidad narcisista, ¿sí? Entonces, la cuestión de las redes, ¿sí? Como veíamos cuando hicimos el análisis de la serie Adolescencia, bueno, la red funciona, la pantalla funciona como un espejo, ¿sí? Entonces hay algo ahí de, bueno, del buscar la aceptación muchas veces de los pares a través de esta cuestión de lo que sucede en las pantallas. Hay un fenómeno que a mí me pareció interesante, que no sé si por ahí vos lo escuchaste, que es el happy slapping. No, no, contanos, por favor. Eh, Happy slapping, sí, que contanos. la traducción es broma pesada, ¿sí? Broma feliz sería en realidad. Esto es Claro, un concepto que surge, es una práctica en realidad, que surge hace bastante tiempo en Gran Bretaña y que consistía en agredir a otras personas física, verbal o sexualmente para ser grabados, se hacían grabaciones y filmaciones y después que esto se publique, ¿sí? Con el auge de los smartphones, mm. esto fue tomando cada vez mayor impacto, ¿sí? Las agresiones eran cada vez más grandes O por sea, además, te pregunto, ¿podían ser, digamos, a un par o a un adulto, a un profesor? Ambas sí, cosas. sí, Mm, pero claro, sí, sí. claro, Generalmente esto lo que tenía eran que son acciones planificadas, ¿sí? sí, O sea, había un objetivo y era la mayor viralizarlo, viralizarlo viralizarlo. y obtener, hacerse justamente, obtener más likes, ¿sí? Mm. Entonces, Como bueno, esto que decís vos del espejo, como obtener un mayor reconocimiento en el otro. exacto, y cada Mm. vez tenía que ser, duplicar la apuesta para generar mayor impacto, ¿sí? Pero bueno, imagínate que las víctimas sufrían, además de la agresión, después el impacto de la humillación colectiva y la revictimización constante. Eh, bueno, ¿no? Uno se pregunta, bueno, ¿por qué alguien, un adolescente, participaría en una acción de humillación tal, ¿no? Hay algo también de la época de eh, no poder tener un límite en el dolor del otro, ¿no? No ver al otro como un semejante, ¿no? Que pueda sufrir. Ahí yo tomo una autora, una psicoanalista que es Silvia Blechmar, Mm, que ella habla de que para poder agredir a otros, ¿no? sí. Necesitamos invisibilizarlos, ¿sí? Si Mm. yo no lo tomo como un semejante, va a ser más fácil esa agresión, ¿sí? Bueno, y esto no solo pasa en los adolescentes, ¿sí? Sino que, bueno, es algo que nos atraviesa también a los adultos, ¿no? Eh, Totalmente, totalmente. Pero volviendo, ¿no? A esto de lo que nos convoca hoy de la violencia adolescente. Eh,
viéndolo desde un punto de vista psicológico, psicoanalítico, ¿no? De la etapa en sí, eh, ¿qué podemos decir de que hay detrás de justamente de esta violencia adolescente? Bueno, a nivel historia, lo vincular, el inconsciente, ¿no? ¿Qué ocurre en esta etapa que se desata tal nivel de violencia, ¿no? Bueno, a ver, ahí me interesa tomar, hay un concepto muy interesante de Winnicott, que él habla de que la violencia es como inherente al lazo social, ¿sí? También Freud nombra esto, ¿no? Como, bueno, en el malestar en la cultura, él señala que, bueno, que todo lazo conlleva algún tipo de malestar, una tensión, ¿sí? Porque tenemos que ceder, para convivir con otros, tenemos que ceder nuestros impulsos primarios para, bueno, es lo que la cultura impone, ¿no? Freud lo toma desde estos términos. Pero Winnicott habla de dos tipos de agresión, ¿sí? Ujú. Él dice que hay una agresión primaria, ¿sí? Que es una agresión que tiene que ver como un impulso vital, la llama él, ¿sí? Que es previa a a la diferenciación con un otro, ¿sí? Es como si el bebé cuando nace, bueno, tiene esta fuerza, ¿no? Que lo lleva a experimentar, todavía no reconoce al otro como tal, en este caso sería la mamá, ¿no? No la reconoce como un otro, no hay una diferenciación aún, ¿sí? Entonces, él dice, bueno, esta agresión primaria es previa al odio, ¿sí? Porque todavía no hay un otro al quien odiar Ujú. en sí. Mm. Pero dice que es fundamental que el medio facilite, ¿sí? El despliegue de esta agresividad para poder construir justamente un lazo con el otro, ¿sí? Reconocer al otro como tal y también con la construcción del self, lo llama él, ¿no? El sí mismo, uno podría traducirlo así. Pero él dice, bueno, pero hay otro tipo de agresión, que es la agresión reactiva, que ya es una agresión que es una reacción ante un medio que le generó un daño al sujeto, ¿sí? Y ahí ya aparece frente a una humillación o una experiencia de desamparo, ¿sí? Esta agresión tiene que ver con que un medio frustrante, ¿sí? Sería. Mm. Entonces, esto es fundamental porque uno podría decir, bueno, no toda agresión viene del odio, ¿sí? O sea, tiene que ver también con las experiencias que se tuvo en el medio, Claro, ¿sí? porque En el mismo lo dice el entorno. término que reactivo quiere decir que está reaccionando a algo. Mm, Algo hubo previamente para que esa agresión, ¿no? Se claro. convierta en reactiva, que no es lo mismo que la otra. Esto me hace acordar esto que vos dijiste de los dos tipos de agresiones de Winnicott a Pierre Lanier cuando habla de la violencia primaria, la violencia secundaria, esto de la violencia Mm, primaria también como constitutiva del sujeto, ¿no? Como esto de, claro, para poder exacto. separarse luego de ese otro y registrarlo como un otro, Sí, sería diferente, ¿no? Esto, la otredad. claro, exacto, para construir la otredad, ¿no? Mm. La idea de semejante, ¿sí? Y eso habla ya de un narcisismo más armado, pero bueno, en la adolescencia lo que pasa es que vuelve nuevamente esa vulnerabilidad narcisista por los cambios corporales, ¿sí? Propios de esta etapa, y hay mayor fragmentación. Esto es normal, ¿no? Entonces, los adolescentes tienen más ir hacia la acción, a lo corporal, ¿sí? A mí, por ejemplo, se me ocurría pensar en esto de marcar los dos tipos de agresión, un ejemplo, que Sí, puede ser, por ejemplo, en un colegio, ¿sí? Vemos a dos chicos que están agarrándose a trompadas, ¿sí? O peleándose, ¿no? sí. Bueno, uno podría pensar, bueno, ¿de dónde viene esta Claro, agresión? porque aparte vos dijiste igual, yo diferencio, una cosa es peleándose y otra cosa es agarrándose a trompadas, porque una cosa no implica la otra. Peleándose puede ser
discutiendo, hablando, incluso, no sé, elevando el tono de voz, pero no necesariamente agarrándose a trompadas, que ya ahí hay Claro. una violencia también física, que Física. ya Pero bueno, va al cuerpo. también dentro de esta violencia física, también se puede pensar como una parte de una etapa, ¿no? Viste que los púberes son muy corporales, ¿no? Van mucho al toqueteo, esto puede ser algo también como parte de una etapa de construcción de la identidad, ¿no? Como un juego más corporal. Si Mm, lo pensamos desde esta violencia o esta agresividad primaria que hablaba Winnicott. Pero también puede ser que estén agarrándose a las trompadas por haber sufrido experiencias de humillación, ¿sí? Por una sensación de querer a ella sí como una destrucción al otro, ¿sí? Entonces, la conducta observable puede ser la misma, pero hay que ver qué hay detrás, ¿sí? No nos podemos quedar solamente con lo observable. Por eso también, digo, solamente quedarnos en la sanción, que por supuesto que tiene que haber una sanción, no va a cambiar la conducta en sí, ¿sí? Va a generar, bueno, sí, por miedo a la sanción, ahí voy a evitar la, la agresión, pero en sí no vamos a hacer un si no hay cambio más. algo reparatorio Claro. interno, claro. Sí, igual me quedé pensando cuando hablaste de esto de, porque, digamos, la pregunta era, ¿no? ¿Por qué la adolescencia es el campo menester para que se produzca esto de la violencia, ¿no? Por algo está bastante linkeado adolescencia, violencia. Vos hablaste de esto de la vulnerabilidad narcisista que vuelve, ¿no? Los cambios en el cuerpo, la emergencia de la sexualidad. Pero dijiste en un momento de la fragmentación, ¿a qué te referiste con eso? La fragmentación es en relación al narcisismo también, ¿sí? A esto, cuestión de la sensación de fragilidad que sienten en esa etapa y también, bueno, la cuestión de la polarización con los otros, ¿sí? Para construir mi identidad me tengo que diferenciar del otro, ¿sí? En ese sentido, y también está muy facilitada la acción en esa etapa, ¿sí? Sí. Tienen una lógica distinta a la de los adultos, ¿no? También, digamos, hay es la etapa donde empiezan a reconocer la muerte como tal, ¿sí? Pero también hay una desmentida de la muerte, ¿no? Es como, bueno, a mí no me va a pasar, ¿no? No terminan de registrar las consecuencias. ¿Y a través de qué recursos, de qué medios desmienten la muerte, por Bueno, ejemplo? es mecanismos defensivos. Mm. Luego, si por ahí como con esto de la pelea y eso es una forma de desmentirla La a pelea, través de bueno, la violencia. las peleas, los juegos corporales que decías Sí, vos. o esto mismo a través de la violencia. Mm, Es una pregunta, ¿eh? Que me estoy sí, haciendo en voz alta. sí, sí. Bueno, sí, a ver, también lo pienso para construirla en ese. Sí, Sí, creo que tiene que ver con esta, situación de, bueno, de a mí no me pasa, ¿no? Como de cierta sensación de omnipotencia que se da sí. en esa Como etapa. aparte me parece como esto de mostrarse fuertes Mm, y por eso también como tener estas conductas de molestar al otro, ¿no? Como que la violencia dirigida hacia el otro para uno no mostrarse vulnerable, mm. como algo Claro, también proyectivo. también pensaba, bueno, molestar al otro eh, es una situación, pero el punto es cuando yo puedo poner, que tengo un límite a eso, ¿no? ¿Cuál sería ese límite, ¿no? Si yo no construyo ese límite en relación a que el otro puede estar sufriendo con
con mi agresión, con esa molestia, ¿no? Viste que hay un punto ahí donde el adolescente va a ir como tratando de superar ese límite, pero bueno, también tiene que en algún momento haber un punto de detención. Eso te iba a decir, me parece que yo te interrumpí en un momento que vos estabas comentando un ejemplo de, bueno, vamos a ver un caso en donde hay un chico que puede tener esto de la agresión primaria y otro de la secundaria. ¿Querés como continuar con eso? Sí, a ver, eso no, en realidad era para pensar, bueno, que muchas veces esa conducta observable nos lleva a pensar que es que todo es lo mismo y bueno, no, o sea, desde el psicoanálisis sabemos que hay que pensar más allá, que puede haber más allá, que pudo haber llevado a ese sujeto a generar esa conducta violenta, ¿sí? A veces nos encontramos con que hubo una matriz previa, ¿sí? Que tiene que ver con su historia, ¿sí? Más allá de lo que decíamos antes de la época, ¿sí? Tiene que ver con, a veces incluso, una crianza donde justamente no hubo límites, ¿no? Porque también es necesario eh, que ese límite se construya en relación al temor a la pérdida, a una pérdida, ¿sí? ¿Y Mm, cuál sería esa pérdida? La pérdida del amor del otro, ¿sí? Si yo siento que voy a perder, voy a hacer algo de eso que me está pidiendo ese otro, ¿no? Voy a ceder algo de mi propio narcisismo para que el otro me quiera, me siga queriendo, ¿no? El amor nunca es tan incondicional, ni siquiera el amor de los padres, porque no es bueno que sea incondicional, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con determinados sujetos que, por ejemplo, no tienen nada que perder? sí, ¿qué sería que no tengan nada que perder? Que sienten ellos que no tienen nada que perder. Sí. O que nunca hubo un medio o un sostén que los alojara como para que ellos sientan, bueno, eso lo puedo perder, si eso no lo Claro, tuve, total no lo tengo, ¿no? Como, y si no, no lo tuve nunca, ese amor, ese cuidado del otro, son bueno, experiencias muy extremas de desamparo, ¿no? sí, totalmente, sí. Y esto en general, estaba pensando como para enlazarlo con esto de lo familiar y lo ajeno, lo de afuera, ¿no? Como, porque uno visibiliza mucho estos casos justamente en las escuelas, ¿no? En el afuera, en las instituciones, por ahí se muestran estas conductas, están como más observables, más visibles, eh, claro, de algo que está pasando adentro, ¿no? De cosas que pasan en la familia y están por ahí como veladas. Mm. A ver, ¿por qué también, no? Yo me preguntaba, bueno, todas estas situaciones, estas noticias que yo, de las que yo nombré al principio, suceden, bueno, están protagonizadas por adolescentes y suceden en escuelas, ¿no? En el marco de una institución escolar, ¿no? ¿Por Sí. qué? ¿No? ¿Por qué, por ejemplo, estas pintadas en el baño de una escuela y no se hicieron virales por WhatsApp, que es un medio donde los adolescentes se comunican? Sí. Bueno, yo creo que tiene que ver con que la escuela, dentro de las fallas que tiene y todo, es una institución donde todavía hay cierta legalidad, ¿no? Hay alguien que los está esperando, los mira, ¿no? Algo pasa si rompen alguna norma, ¿no? No era lo mismo. ¿Sí? Hay una asimetría de roles, hay docentes, directivos, alumnos, ¿sí? Y entonces digo, eso genera un marco de confianza. Los adolescentes necesitan, ¿no? Esa legalidad, la construcción de una Claro, legalidad. creo que es de alguna manera tiene que ver con ir a buscar un límite que en casa no tienen, ¿no? Que en casa esa legalidad no se sostiene, esa sanción, ese límite que también es cuidado y amor, que lo haya. Entonces es como ir a mostrar algo de lo que no pasa en casa. Me parece un poco que
Bueno, puede fíjate tener que que ver con eso. después de toda esta situación, hubo muchas reuniones de adolescentes pidiendo, ellos mismos pedían, bueno, necesitamos que nos ayuden, estamos muy solos, Mm, ¿no? mm. Hay mucha soledad, ¿sí? Hay que tratar desde las instituciones, bueno, la escuela, que es la institución privilegiada donde circulan los adolescentes, o algún club, ¿sí? O bueno, desde las familias, desde el Estado, bueno, tratar de construir algún tope, ¿sí? A esta soledad virtual en la que se encuentran los adolescentes. Totalmente, totalmente. Y aparte, me parece que mencionaste algo re importante que es bueno, que a veces no alcanza solo con la censura, la sanción, el castigo, ¿no? Como las sanciones que pueden haber desde la escuela o también cuando suceden estas cosas que ya sucedieron, que ya Claro. son pasado, las sanciones desde los padres, como que falta algo más y de eso obviamente me gustaría hablar en unos minutos, pero querría como también, primero, por ahí como explayarnos un poco más sobre, bueno, sobre la parte como más constitutiva de esta violencia para vos, como de dónde viene, o sea, qué diferencia puede haber, qué diferencia, ¿no? Así como para describirlo más fenomenológicamente, de alguna forma, entre adolescentes que no son violentos, que están más contenidos en el buen sentido, ¿no? De ciertos límites, y estos adolescentes que, bueno, arrasan con los límites al punto de llegar no solo a un acting out, ¿no? Que es esto como de una llamada al otro, de una mostración, de una escena, sino también del pasaje al acto, ¿no? Cuando ya el sujeto cae de la escena totalmente. Como qué diferencias podemos encontrar entre un adolescente y otro, y también en su marco familiar, para transmitirles a los que están participando de este vivo. Bueno, a ver, vuelvo un poco sobre lo que planteaba de Winnicott, ¿no? Que en realidad lo que él toma muy fuertemente es el medio facilitador, ¿sí? La violencia hay algo intrínseco, ¿no? Hay algo muy primario, ¿sí? Ahora, que el medio pueda ayudar a transitar esa violencia y enlazarla con pulsiones amorosas, ¿no? Porque también es, bueno, la pulsión amorosa es el amor hacia uno mismo y hacia el otro, ¿sí? Si eso, si ese medio no facilitó esto, lo que esa pulsión ¿sí? se va a volver contra el otro o contra uno mismo también. Ahí aparecen las autoagresiones, ¿sí? O la violencia hacia el otro. Eh, bueno, digo, entonces el punto es, también nos encontramos en los consultorios con chicos muy inhibidos, ¿sí? Que no pueden ni siquiera enojarse. Totalmente, la antítesis, totalmente, esto que decís. Este, Sí. y ahí decís, bueno, esa represión tan radical del enojo, de la violencia, el enojo permite poner un límite a lo injusto, ¿no? Cuando el otro me está, o esos chicos que también son los que aparecen del otro lado, por ejemplo, en el bullying, ¿no? Está el que agrede y el sometido, ¿no? Bueno, ¿qué le pasa a ese chico sometido, ¿no? También. Sí, me Eh, parece, sí, re interesante esto que preguntas del bullying, porque me hace pensar un poco en preguntarnos un poco sobre el lugar del bulinero, digamos, del que ejerce el bullying en los demás. ¿Cómo se construyó ese lugar, ¿no? De esa necesidad de bulinear, de burlarse del otro, de humillarlo. Y ¿Cómo? sí, y muchas veces son chicos que
sienten mucha presión también, ¿no? De sostener ese lugar, de tener que ir a ser los que arrasan, ¿no? Como inconscientemente a veces tienen mandatos de, bueno, vos podés con todo, ¿no? Mandatos bueno, a vos nadie te va a hacer nada, ¿no? Bueno, eh, a veces son cosas dichas en la familia, son modelos familiares también. Y bueno, digo, ¿no? Se va. Es un chico que también está sufriendo, no es que solamente hace sufrir a otro, también es un chico que hay que prestar atención, bueno, ¿por qué, no? Y ver si se puede también, es primero no estigmatizar, ¿no? Determinados lugares, ¿no? El violento o el pibe es problema, ¿no? Sacar de esas estigmatizaciones y tratar de entender y ubicar ahí, bueno, qué lo llevó a ese lugar, si puede también encontrar, si puede ubicar que el otro es un semejante, ¿no? Si puede de alguna manera responsabilizarse de esa transgresión, ¿sí? Si puede hablar de eso, ¿sí? Sí, Bueno, pero bueno, ahí estamos en esto que decíamos antes de, bueno, eso ya una vez que sucedió, y sí, sí, ¿no? o sea, sí, estaría bueno igual que se pueda prevenir, porque también estaría bueno que hayan charlas preventivas, así como de repente uno tiene esta cuestión del ESI o otro tipo de charlas que justamente son preventivas, ¿no? Como ir como formando o haciendo como una psicoeducación en los chicos, ¿no? Para que después sepan cómo conducirse en el plano de la sexualidad. También estaría bueno que, no sé si existen en las escuelas como estas, pero charlas, viste, como muy, bueno, Bueno, preventivas. Hacer, La ESI tiene toda la cuestión de la convivencia con otros, ¿sí? sí. Decir que ahora está muy desmantelada la ESI. Mm, eh, pero bueno, yo creo que además de charlas de convivencia, también es ofrecerle, bueno, sobre todo en el caso de los adolescentes, que puedan armar comunidad, la comunidad, pero a ver, desde el sentido de que yo creo que todo adolescente necesita un espacio donde poder desplegar algo de la transgresión, porque el adolescente de por sí va a transgredir. Ahora, si eso está dentro de un marco comunitario, ¿sí? Por ejemplo, espacios de militancia, ¿no? Dentro de las escuelas, los centros de estudiantes, ¿sí? totalmente. Los clubes, ¿sí? Espacios de discusión, asambleas, son todos espacios de que le permiten encontrar algún sentido, ¿sí? Que esa transgresión pueda tener un efecto, porque lo que necesitan los adolescentes es eso, que haya un impacto, que lo que ellos hacen que importe, que tenga algún sentido. Es que esto que decís es tan importante porque vos decís desplegar la transgresión, desplegar la libido, ¿no? Esa fuerza, esa violencia, pero en el buen sentido, ¿no? Como vitalidad. Mm, Pero fíjate que vos decís dentro de un marco, o sea, que esté enmarcada, que haya cierto borde, claro, cierto contexto, ¿no? Como dijiste, centro de estudiantes, bueno, gente que coordina actividades o hace talleres o se mete en grupos, pero hay un marco, ¿no? Porque si exacto, no, sí. esa violencia y esa transgresión se vuelve del orden de lo antisocial Mm, y lo transgresor violento, ¿no? Propiamente dicho, que ya pasa un límite que vos hace un ratito dijiste, bueno, ¿cómo delimitar, valga la redundancia, bueno, hasta dónde se puede llegar con la violencia adolescente, ¿no? ¿Cómo mm, se delimita, cómo se diferencia, cómo se distingue un tipo claro, de violencia sana, saludable, podemos llamarla, esto que decís del despliegue adolescente que uno necesita para avanzar, para crecer, para crear cosas nuevas, para sublimar, ¿no? Etcétera, etcétera, de cuando ya se convierte en algo nocivo,
destructivo para otros, para sí mismo, ¿no? Para todos. Claro, sí. Mm. Bueno, es que justamente si hay, cada vez hay más espacios donde los adolescentes puedan circular con una normativa, ¿sí? Tiene que haber normas, legalidad, ¿no? Esto que decíamos antes. Eh, la legalidad permite el reconocimiento del otro como tal, ¿sí? O sea, la primer ley que nos atraviesa desde Freud es, bueno, Levi-Strauss, en realidad la prohibición del incesto, bueno, es, bueno, o cualquier ley, ¿no? De, no agredir al otro, ¿sí? Bueno, ¿por qué lo hacemos? Porque confiamos en que eso es así, ¿no? No voy a discutir la ley. La ley tiene que ver con algo que nos excede a todos, ¿sí? Y también excede, bueno, digo, justamente circular en un ambiente de legalidad es a todos nos atraviesa esa ley, ¿no? A algunos sí, a otros no, a todos. Ujú. Sí, sí. Tal cual. Tengo dos preguntas para hacerte, porque ya estamos como bastante avanzadas, igual si bien arrancamos unos minutos después. Eh, ¿Por qué te parece que esto de la violencia adolescencia, violencia adolescencia, dije, de esta violencia adolescente está siendo un fenómeno epocal, ¿no? De estos tiempos más que nunca, ¿no? Como que está súper desatada en estos momentos, ¿no? Con los ejemplos que diste, las armas en el colegio, homicidios, bueno, me acuerdo el caso del rugby, ¿no? En Villa Gesell creo que era que, ¿no? Lo Sí. terminaron matando, todo por una pelea en un boliche. Bueno, y así mil casos más, y así esto también de la chiquita esta, Noelia, no me acuerdo el nombre, me parece que no era Noelia, pero era una que también ella se suicidó, hizo 9 cartas antes, o sea, ¿no? Como también esto de lo autodestructivo, que no, como no habiendo una Y otra prevención, forma de violencia también, otras ¿no? formas de violencia, ¿no? Autodestructivas, autolesivas, o sea, por eso digo, ¿por qué pensás que esto está tan visibilizado y tan en auge ahora, en el mundo actual ahora? ¿Con qué lo relacionás que tiene que ver? ¿Con qué coordenadas? Y yo lo relaciono con, primero con una forma de lazo muy narcisista, ¿no? Esto que decía antes de, bueno, es yo o el otro, ¿no? No hay tolerancia a la diferencia con el otro, ¿sí? Si el otro, si ubico algo no me gustó, lo quiero destruir, ¿no? Eso tiene que ver con poca tolerancia a la frustración, ¿sí? Poca tolerancia a convivir con la diferencia, ¿sí? Eso, Vos pensás que esto que decís del narcisismo y de la intolerancia a la diferencia se está dando como propiamente en este momento, en esta ya época. viene construyéndose, bueno, Mm, además con el auge de las redes, ¿sí? Esto cada vez se fue dando y se fue acrecentando más, ¿sí? sí, Me parece que es un momento complejo en relación a vincularnos con los otros, ¿sí? Eh, totalmente. Sí. Bueno, y digamos, la pregunta más interesante para hacernos en este vivo sería cómo intervenir, ¿no? Frente a esto. Cómo intervenir desde casa, como padres, cómo intervenir desde la terapia, como analistas o como terapeutas. Por ejemplo, me llegan muchos casos atiendo mucha orientación a padres y llegan muchos casos en donde por ahí es más como una violencia adentro que afuera, ¿no? Como más en casa de chicos que de repente tienen conductas autolesivas, conductas agresivas con los padres, desde la violencia física a la violencia verbal como si fueran pares muy fuertes, y padres que por ahí no saben cómo moverse ahí, cómo manejarse, mm, eh, límites muy
poco nítidos, miedo a Sí. censurar, a Mm, poner límites al castigo, entre comillas, que en realidad es como quitarle algo, ¿no? Como una penitencia, esto que vos decís, algo del orden del registro de la pérdida. Mucho miedo, mucho temor, mucho respeto que ya pasa a ser como un miedo de los padres a estos chicos. No sí. sé si te ha pasado en el consultorio, pero Mm, aparece muchísimo actualmente. sí. ¿Cómo te parece que podemos intervenir y también hacerlos intervenir a ellos, ¿no? Frente a Bueno, a esto. ver, esto que decís es súper interesante porque hay como una inversión de los roles, ¿no? Esto que decís, bueno, ahora son los padres los que temen la pérdida del amor de los hijos. Sí, totalmente, totalmente. Sí, Entonces, ¿qué pasa? No le quieren poner límites, ¿no? A ver si no me quiere más, sí, ¿no? Padres que no se autorizan. sí. Eh, y bueno, digo, esto también tiene que ver con un discurso un poco de época de, bueno, lo que surgió el auge de la crianza respetuosa, malentendida, ¿no? Porque se entendía como la crianza respetuosa como, bueno, ausencia total de límites, ¿no? Dejemos al chico que haga lo que quiera. Y bueno, digo, después se vuelven niños muy tiranos y también ah, Adolescentes tiranos. pidiéndole, claro, pidiéndoles que cumplan una función, algo que los desborda, porque los pibes necesitan límites, ¿no? Porque si no después salen a la escuela, al mundo, y se encuentran con que el límite lo pone el otro y no entienden Lo nada. pone, no, lo pone el afuera. O El sea, el afuera, otro claro. en el sentido de el otro que es el afuera, El ¿no? Digo, la afuera, sí, sí, el realidad, otro en lo sentido real. psicoanalítico, No, decías, no, por ¿no? supuesto. Pero digo, lo real, ¿no? O sea, el límite ahí aparece desde lo real. Mm, Ya no hay un límite simbólico que opere. Entonces eh, nos encontramos con esto. exacto, exacto, ¿no? Me parece que, bueno, ahí cómo ayudar a las familias, ¿no? En la Sí, construcción, bueno, primero es tratar de acompañar en que se puedan autorizar en ese lugar, ¿no? En ese lugar de que salirse también de tanta demanda, de discursos, ¿no? Y empezar a que se miren ellos en su lugar de padres, madres, con sus falencias y con sus virtudes, porque bueno, cada crianza de alguna manera es única, es singular, ese chico es singular, no son todos los pibes iguales y todos no necesitan lo mismo. Entonces los discursos que nos dan recetas, solamente lo que van a terminar es anulando la singularidad de ese niño. vos dijiste en un momento salirse de esa demanda, a qué te referiste? No, la demanda de estos discursos, ¿no? Ah, De que cómo sí, debe ser un padre sí, o una sí, madre, ¿no? sí, El manual, salirse del sí, manual, sí, ¿no? total, total. Manual de cómo ser un buen padre, padre suficientemente bueno, que no es boludo, no es buenazo, no es lo mismo. Claro, Claro, sí, sí, estamos como muy ayornados y sobrecargados de información que también te marea, te obnubila, ¿no? Te enceguece y no, y como que te desvía de rescatar como la singularidad de cada uno y que uno como padre o madre también es vulnerable, también es incompleto, exacto. tampoco es, Mira, yo no había es perfecto. escuchado en un Sí, momento que esta es una época de eslogans, ¿no? a ver. Vivimos Mm. en todo el tiempo siguiendo eslogans que muchas veces ni siquiera nos los interrogamos. Como, contame, Natalia, como cuál, contame alguno que te haya quedado. No, bueno, esto, ¿no? Tenés que, los consejitos de las redes, ¿no? Sí, O los consejos de un profesional, que está bueno, ¿no? Como escuchar, pero también hay que pasarlos por el propio filtro, ¿sí? El total. eslogan me refiero a que lo sigo sin Sí, sí, cuestionarlo, ¿no? discutidamente, sí, sí, fan, Eh, me hago fan, sí, sí, totalmente. Bueno, entonces digo, como para ir cerrando la entrevista de hoy, ¿qué sugerís, digamos, ¿no? Sobre esto de, dijiste algo, ¿no? De esto de atreverse a autorizarse,
contemplar esto de que a veces los roles se invierten y nosotros quedamos por ahí en un lugar de no adultos o de pares o en una simetría que la realidad es que no lo es, no lo hay, no la hay. Esto también que dijiste que me reinteresó de no temerle a la pérdida del amor de los hijos, uno como padre, ¿no? O sea, como percatarnos de eso, de que una cosa no va de la mano de la otra, y todo lo contrario, o sea, el límite es cuidado y es amor, Claro. justamente. Y esto, bueno, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Donde necesariamente van a confrontar, ¿no? Si los padres, las madres no van a poder estar enteros soportando esa confrontación, ¿no? Si claudican, si, bueno, está bien, haz lo que quieras, ¿no? Bueno, nos encontramos con un gran problema, ¿no? Tampoco se trata, por eso digo, quiero ser cuidadosa de no creer que esto se trata de autoritarismo, porque venimos, ¿no? Previo a Sí, todos estos discursos, el sí, discurso y la crianza era muy autoritaria, y no. Tenemos que encontrar un punto donde se los pueda acompañar, escuchar, alojar, ¿sí? Darle ok. lugar, entender la necesidad en cada momento, no todo es lo mismo. En un momento por ahí necesitan un determinado límite y en otro no, hay que ser más flexibles. Es una tarea difícil. Es difícil, es también como negociar y también poder ponerse firme frente a determinadas cuestiones que no se pueden negociar. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Mm, Igual, yo vuelvo a insistir en que eh, sería como muy beneficioso, bueno, tener como charlas justamente sobre la violencia en casa entre padres e hijos, ¿no? Poder charlar sobre estas cosas que pasan, sobre estos casos que se hacen virales, que se hacen mediáticos, poder como hacer una reflexión sobre eso, incluso, ¿no? sí. Como preguntar, ¿no? ¿Qué resuena en esto con los Claro, hijos? exacto, ¿no? Que escucharlos también, ¿no? ¿Qué le pasa, ¿no? A ese adolescente con Sí, esto que pasó, ¿no? ¿Qué posición tomó? ¿Qué le sí, provocó? ¿Qué le hizo sentir? ¿No? También escuchar, no solamente, uy, no te metas en eso, o sí, escandalizarse, ¿no? sí, sí, Ojo también con lo que decimos, porque muchas veces, a veces los discursos de los padres lo que hacen es que los pies se cierren más, ¿no? sí, sí, Eh, mu- totalmente. Sí, este, puede llevar a una inhibición, claro, a inhibirlos a inhibirlos de o bueno, no le voy a expresarse. contar porque va a reaccionar, ¿no? O bueno, no sé, a veces nos cuentan un caso de bullying en la escuela y, bueno, vos si te hacen algo, defendete. Bueno, Sí, digo, hay que ver, ¿no? Si esa es lo que le sí, tenemos que transmitir, porque a veces el defendete le estamos pidiendo algo que por ahí el pibe no puede hacer en ese momento, ¿no? Entonces sí. habrá que acompañar y escuchar, darles tiempo, ¿no? No adelantarnos, ¿no? Sí, me parece fundamental esto que decís de los tiempos, como que hay tiempos para cada cosa y también eso, como que justamente en la adolescencia a veces se da mucho esto como del apremio, ¿no? De la emergencia, de esto ya, la inmediatez, y aprender también cómo empezar a generar una estructura de espera es muy importante. A Eh, veces también algo más, disculpa que te diga, sí, pero muchas veces los papás y las mamás por sus propios miedos sí, caen en la cuestión de les voy a advertir, les tengo que advertir sí, sí, esto, el otro. Y eso, digo, a veces, digo, es como, una sí, cosa es escuchar, ¿no? Es, bueno, a ver, ¿qué pasa con esto? ¿Qué está pasando en tu escuela? Contame. Bueno, a ver, ¿en qué te puedo ayudar? ¿No? Ofrecerse ahí, estar atento. Pero el querer advertir solamente para sacarme yo mi angustia y mi miedo de que algo le pase, sí. bueno, es complejo, ¿no? Si nos quedamos con eso. Totalmente, sí, 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 es como que también uno ya está como
generando por ahí como un temor o como un preconcepto, o induciendo también, persuadiendo a los hijos en algo que por ahí ellos tienen que pasar por esa experiencia y ver qué les pasa. Sí, también pienso que en muchos casos de violencia hay una cuestión muy encubierta de miedo por alguna situación que está aconteciendo, miedo contenido, tristeza contenida, algo que está como contenido internamente, psíquicamente, y que hace ebullición y explota. Bueno, ahí tenemos lo reactivo, ¿no? Que Claro, hablábamos antes, en sí. esta forma de manifestación de violencia en el afuera, ¿no? Como pasaba en esto de la serie adolescencia, Mm, con este chico que, bueno, sufría de un montón de cuestiones que en ningún momento hubo espacio de poder comunicarlas y expresarlas con sus padres, y bueno, fueron como explotadas, ¿no? Eyectadas en mm. el afuera de Sí, un forma chico que estaba muy solo, ¿no? Muy solo. Mm, muy solo, sí. Por mm, eso también, ¿no? La intervención, esto de cómo intervenir, también me parece que apunta a esto de el acompañar, ¿no? El estar presentes, el estar disponibles, que no es lo mismo que estar incondicionales, exacto. hiperpresentes, hipervigilando una situación de los hijos, sino, bueno, que sepan que uno cuenta con nosotros, ¿no? O sea, como que estamos disponibles, eh, Sí, pero que disponibles, el atentos. camino es de ellos. Mm, El transitar eso, ¿no? Es propio. mm, Ujú. exacto. Así que, bueno, Natalia, me encantó conversar con vos. Me Bueno, pareció como súper interesante este tema. Y este es súper, abarca un montón de cuestiones, ¿sí? es para dar un reloaded, ¿no? Una segunda charla en algún momento. Bueno, tal vez más adelante podemos Más pensar sobre adelante, este me tema. encantó, te agradezco un montón. Y bueno, también a los que nos estuvieron escuchando, que hubo una pregunta en algún momento, a ver si querés, me parece que era en el otro vivo, creo que lo que habían preguntado era, creo que preguntaron, ¿por qué pasa esto en las escuelas? Ah, ¿Por qué bueno, en un las poco lo respondimos, ¿no? Esto del, bueno, de la escuela como una institución que aún conserva alguna legalidad, por lo menos yo lo pienso desde ese lugar, ¿no? También es verdad que es un espacio, bueno, donde circulan los adolescentes. Claro, los pares, Mm, exacto. mm, Sí, sí, mm. sí. Sí, está buena la pregunta, ¿no? Porque digo, también se puede dar en otros ámbitos, pero me parece que tiene que ver un poco también con esto de la paridad, ¿no? Los pares, el otro como espejo, como grupo de pertenencia, en donde se pueden dar todos estos fenómenos, ¿no? A mí me llamó la atención lo que pasó después, ¿no? Lo De de esto, vos por decís lo ejemplo, lo de las pintadas, lo de las paredes es pintadas lo con... de las pintadas Sí, y después cómo se armaron reuniones de distintos centros de estudiantes, ¿no? Donde todos un poco coincidían en que necesitamos más salud mental en las escuelas, necesitamos que nos miren más, que nos den lugar, ¿no? Era una forma de, bueno, mírennos, nos está sí, pasando sí, algo. sí, de llamar, un llamado a, a esa mirada, ¿no? A esa atención del otro sobre estas situaciones, ¿no? Sobre uno. Sí, Sí. me parece Hay súper. que, y también despegar de que la violencia no es que la genera la escuela, digamos. Estamos atravesados No, por... es el medio en donde se muestra, donde se visibiliza. Exacto, Y por exacto. suerte que se pueda ver a través de ese medio y no que no salga a la luz. Exacto, sí. Sí, sí. Bueno, gracias y Bueno, gracias a dejo, vos. Bueno, gracias Natalia, y y a dejo todos. sí, y a todos los que estuvieron participando y dejamos el Instagram de Natalia por cualquier inquietud, la pueden seguir. Es natalia.alonso.psi, o sea, psi de psicóloga. Sí. Así que bueno, los saludamos, esta charla va a quedar grabada para por ahí los que no la pudieron ver o ver entera.
Te mando un beso grande, Natalia, y bueno, nos encontraremos en la próxima charla. Dale, bueno, Bueno, un beso a chao, todos. chao, Buen fin gracias. de semana. Igualmente. Chau, chau.